Hola, ¿qué tal todo mundo? Espero estén muy bien. Yo soy Daniel Camacho, esto es de cómo escribir y regresamos con otro texto para nuestro taller de escritura creativa. Le agradezco muchísimo a Leonardo Delgado por haberme mandado el ineludible encuentro de Felipe Noriega, que lo vamos a leer. Es un texto breve de menos de tres cuartillas y después para compartir algunos señalamientos, particularmente en torno a dos temas que hoy vamos a tratar. Primero es el estilo. ¿Qué es el estilo? ¿Qué nos referimos por estilo en la literatura? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos empezar a reflexionar sobre él? Y el segundo, mantenernos un poco con la misma línea del relato anterior. Y a mi punto de vista, creo que el eje central de la literatura creativa, particularmente en el género de la narrativa, que es la estructura, cómo se construye un cuento. Y creo que este ejemplo este, este texto hacia bien nos da un muy buen ejemplo de cómo es posible construir un ejemplo, perdón, cómo es posible construir un relato utilizando los símbolos, profundizando en ellos y haciendo esta forma de estructura de espiral que requiere la literatura para funcionar mejor. De manera que, sin más, comenzamos. Les pido por favor una disculpa a todos por el tema del audio. Sé que ha sido un problema en mis últimos 10 o más videos. Verdaderamente he estado tratando de encontrar cuál es el problema con el micrófono. Y bueno, ahora se me cruzó una oportunidad de salir de casa y venir pues a buscar enseñanza. Así que la tomé sin duda a viejo continente. Para muchos que me conocen, bueno, saben que estoy también muy involucrado con la música, así que muchos de los músicos que sigo hoy en día, los que estoy particularmente interesado en su carrera, viven aquí en Francia. Entonces, sin dudarlo, me vine a buscarlos y bueno, voy a dedicar particularmente este tiempo al estudio, a la práctica y bueno, por supuesto, como una disculpa hacia el terrible audio que probablemente estén experimentando, pero bueno, quizá tenga un poco más volumen que los anteriores y bueno, les prometo que pronto quedará solucionado y les agradezco a todos aquellos que están siguiendo los videos a pesar del terrible audio. Así que, bueno, sin más, comenzamos con El ineludible encuentro de Felipe Noriega por Leonardo Delgado. Como la ocasión anterior, primero voy a leerlo de corrido, de seguido, para meternos más posible en lo que el autor nos quiso transmitir, en su fantasía, en su mundo, y posteriormente ya pasaré a la versión corregida con algunos comentarios, los cuales creo que puedo ayudar. Esa es la intención. Recuerden, siempre tomen los autores, en este caso tú, Leonardo, pero también los que están viendo, tomen aquello que les haga sentido y desechen aquello que no les haga sentido. Recuerden que siempre su criterio artístico es el más importante y el yo agradecerles el confiar en mí por mandarme su texto y por poderlos exhibir a la comunidad para que todos aprendamos de ello. Definitivamente creo que es una de las mejores maneras de aprender literatura, tanto el someter nuestros textos a escrutinio de alguien que pudiésemos considerar que tiene algo, eh, que tiene una intención benevolente y algo de experiencia hacia nosotros. Y dos, bueno, el exhibir nuestros textos, perdón, y por supuesto el ver el de compañeros, porque muchas veces en este juego de espejos que es la vida, encontramos verdaderamente muchísima enseñanza en los ejemplos de los demás, en el estilo. Por eso mismo, siempre lo he dicho, los talleres de literatura han sido realmente la única forma pedagógica de la enseñanza de la literatura que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y a partir de ahí, creo, si ustedes conocen a alguien, no se ha desarrollado una filosofía práctica en torno a la enseñanza. Entonces, esa es un poco la idea de este canal, desarrollarla. Así que para quienes lo están siguiendo ya desde hace un tiempo, pues bueno, espero que en algo les esté ayudando y para quienes son nuevos, pues bueno, que animarlos a indagar en el canal, particularmente en las listas de reproducción. Hay mucho contenido afín, tanto cursos como talleres, como extraer los recursos de los grandes maestros para apropiarlos
los textos, etcétera. Así que si no siguen este canal y apenas están conduciendo, síganlo para que se mantengan a tanto del contenido. Y por supuesto también toda la sección de comentarios, respondo las dudas, las observaciones, a manera de poder limitar a medida de lo posible un verdadero taller presencial. Así que no duden en revisar los comentarios cuando estén aquí, en volver al video para ver si se compartieron otros textos. Los comentarios que respondo desde la cuenta de cómo escribir son aquellos que considero que pueden tener un interés para todo el mundo, y los que respondo desde mi cuenta personal son una respuesta directa hacia quien está comentando. Y bueno, idea detrás de esto. El ineludible encuentro de Felipe Noriega. Comenzamos. Por Leonardo Delgado. Hubo quienes culparon al destino, otros responsabilizaron a la mala suerte. Pero en realidad fue el propio Felipe Noriega quien sentenció su prematura muerte sin saberlo, cuando decidió permanecer en la cama más tiempo de lo necesario durante aquella calurosa mañana estival. Se encontraba despierto desde antes de las 6 como de costumbre, con las manos entrecruzadas detrás de las nucas y las piernas estiradas. Observaba como una pequeña área negra envolvía con precisión quirúrgica algún desafortunado insecto en el techo, a pocos metros de su cabeza. Luego dio un giro hacia el costado derecho y contempló a través de los transparentes cristales de la ventana la rutinaria escena protagonizada por la furgoneta oxidada del vecino, alejándose con dificultad pasmosa, mientras producía el estrenante ruido de una locomotora anacrónica a la luz de las últimas estrellas. Causa puntual de sus tempranos despertares. Absorto en la contemplación, su imaginación ociosa divagó con la libertad plena sobre temas irrelevantes. Fue entonces cuando se formuló la siguiente interrogante mientras se mordía la uña del anular derecho. ¿Por qué? El señor Catalino, aún teniendo medios suficientes, continuaba manejando una vieja furgoneta oxidada, y profundizó. ¿Por qué? La madre del señor Catalino le había llamado con tan feo nombre. Concluyó infantilmente que la madre del señor Catalina debía por fuerza llamarse Catalina, y que a ambos les encantaba pasear juntos sobre aquella chatarra funcional. Cuando la perdió de vista al destartalado vehículo tras las curvas empinadas del camino, Juan Felipe se dio vuelta sobre el costado izquierdo, y al ver sus libros desparramados sobre la mesa de estudio, cayó en la cuenta de que se había dormido sin terminar el trabajo contable que debía haber enviado a su profesor por correo electrónico la noche anterior, antes de las 11. No recordaba el momento en que sus piernas le condujeron a la cama, ni cuándo sus manos le habían arropado. ¿Habría sido su madre? La sola idea les gustó, porque hace apenas 2 semanas mantuvieron una acalorada discusión después de que ella cometiera la imprudencia de ingresar al dormitorio sin previo aviso durante la madrugada, descubriéndolo en flagrancia, admirando videos de sensuales morenas desnudas en su ordenador mientras se apaciguaba la testosterona. Un segundito, no nos voy a contar. Estaba condenado a asignatura por su propia torpeza, no en condiciones de reclamar. Además, sus 110 kilogramos razonó impedirían sin lugar a dudas la proeza maternal. Entonces sonrió aliviado, ya despojado de toda preocupación. Justo cuando estuvo... Ay, perdón. Justo cuando estuvo a punto de caer de nuevo entre las fauces del sueño profundo, dio inicio la angustiada tragedia. El insecto que iba a ser devorado por la araña en el techo de la habitación se sacudió con tal fuerza que el arácnido desprevenido cayó en picada al colchón sin oportunidad de sujetar ninguna superficie, ni siquiera con su tela. Juan Felipe pensó al principio que se trataba de simple comezón, pero cuando distinguió instantes después el incesante movimiento del animal dentro de su oído, un instintivo sentimiento de pánico se apoderó por completo de su cuerpo. Ignorado el sobrepeso a cuestas, se incorporó mediante una ejemplar acrobacia de cetáceo amaestrado, y desesperado buscó sin éxito en el armario algún artilugio para incrustar en su oído y exteriorizar al espeluznante bicho.
Descalzo y en paños menores, corrió aterrorizado hacia los 27 escalones que lo separaban de la planta baja y emprendió el descenso con la esperanza de encontrar ayuda femenina lo antes posible. En efecto, durante la vigilia vespertina, escuchó a su mamá entonar en la cocina las ancestrales canciones del fin de semana mientras preparaba el acostumbrado desayuno dominical. La mala noticia era desde que ya hacía varios días rondaba a sus anchas por el interior de la casa el espectro más temido por la especie humana. Siempre al acecho, aguardó la mejor oportunidad para materializar su propósito, aunque nadie pudiese. Solo inexplicables y súbitos cambios de temperatura en lugares aleatorios del recinto daban cuenta de su presencia, pero ninguno, madre o hijo, logró establecer una relación coherente entre el enigmático frío y la escalofriante presencia que ya había orquestado con la minuciosidad pertinente cada detalle del siniestro plan que se ejecutaba desde la noche anterior, cuando entre sus manos trasladó sin esfuerzo el pesado y dormido cuerpo del muchacho, desde la mesa de estudio hasta su cama. Su suerte estaba echada y todo era cuestión de tiempo y circunstancias. Se trataba del eventual encuentro universal. Se trataba de la cita ineludible. Por eso, aquella mañana, cuando Juan Felipe Noriega en plena carrera estampó su pie en el noveno escalón descendente, tropezó con la invisible trampa tendida por la muerte y no tuvo oportunidad mientras caía vertiginosamente de sujetar el pasamanos. Ni la vida, ni sus amigos, ni sus vecinos o su profesor de contabilidad se enteraron de las cavilaciones matutinas del adolescente, que terminó tendido de cabeza y con el cuello irremediablemente roto en tres partes desiguales tras el fatídico impacto entre la penúltima grada de la escalera y su propio peso. Tampoco tuvo oportunidad de saborear las sagradas empanadas de pollo guisado horneadas por su madre, cuyos gritos desconsolados alteraron a los vecinos de la desgracia consumada, la injusticia que supone morir virgen antes de los 20 años. Al día siguiente, mientras Juan Felipe recibía las exequias de rigor y reposaba para siempre acomodado tras el cristal del ataúd más grande del pueblo, tuvo ocasión el señor Catalino de advertir con horror al pie de la urna los incipientes y desesperadas patas de la araña sujetando el pabellón auricular del difunto en un infructífero intento de escape. Por respeto a su memoria y al reciente luto de la adorada señora Noriega, guardó respetuoso silencio y disimuló la angustia que le produjo la imagen, pero ya la tétrica escena se le había grabado a fuego para siempre en la memoria. Una vez concluido el sepelio, cuando desandaba los recorridos desde el cementerio hasta su casa a bordo de la escandalosa furgoneta oxidada, Catalino volteó a mirar a su madre y con genuina tristeza le dijo: Pobrecito Catalina, ya se estaba pudriendo lo gordo. Y tras el esperado silencio de la octogenaria Celil confesó: ya se le estaban saliendo los gusanos por la oreja izquierda. Completamente ajena a la situación y con el mentón apoyado en su mano derecha mientras contemplaba como niña soñadora la forma de los árboles bordando las lejanas colinas del horizonte, Catalina pronunció con sobriedad en un insólito arranque de lucidez las únicas palabras que emitiría durante aquel triste día. Deberías comprar una furgoneta nueva. Esta ya suena mucho y puede ser que estés despertando sin querer a los muchachos todos los días, antes del amanecer. Bien, con esto termina el cuento de Leonardo Delegado. Ahora pasemos rápidamente a las opciones que pudiesen hacer, a mi modo de ver, crecer el texto, pero también crecer la mejorar aprender de nuestras experiencias para ir mejorando en un futuro próximo, inmediato, inclusive para que nuestras próximas entregas estén más, tengan detalles, que seamos conscientes de más detalles en la literatura que a mi modo de ver son indispensables. Lo primero que me gustaría comenzar son con los grandes aciertos que tiene este cuento. Lo que hace muy bien Leonardo es lo que hemos estado hablando en el canal desde el curso hasta ahora, que es el tema de la escritura, es el tema de la estructura en espiral. Este cuento ya con muy pocas modificaciones ya funciona.
Y esto no es tan sencillo de conseguir, así que te felicito enormemente por el hecho de lograr esa estructura en espiral. ¿A qué me refiero con la estructura en espiral? Si nos vemos aquí, todos los símbolos que utilizas se repiten. Por ejemplo, está este chico contemplando una araña. Esa araña después se olvida y vuelve la araña a cobrar una relevancia importantísima. Después te vas a la furgoneta, que pudiese ser una digresión, pero la furgoneta, tanto como los vecinos, regresan después en el cuento y no solamente se vuelven importantes, sino que se vuelven cruciales en el cuento para cerrar de una forma bastante buena. Ese es otro de los grandes aciertos que tiene tu texto, el desenlace. El cerrarlo de esa manera con los vecinos regresando del sepelio, diciéndole la señora a su hijo diciéndole, hey, deberías de comprar otra furgoneta porque mira todo lo que ocurrió por el hecho de que no funcione, ¿no? Pero lo sugieres de manera que no es tan evidente y sin embargo el lector comprende cabalmente cuál es tu mensaje y al mismo tiempo simplemente lo dilucías, lo dejas ver sin caer en lo explicativo, lo cual es un gran acierto. Finalmente, el tema de... Se unen muchos temas, por ejemplo, el que el adolescente se despertara temprano, con la furgoneta, con el hecho de la araña, con el hecho de qué hacía ahí. Todos estos detalles que vas mencionando regresan y cobran importancia. Es por eso que decía Guy de Maupassant que si un personaje va a colgar va a entrar en la casa y colgar su sombrero, es porque ese sombrero después cobrará relevancia. Y esto es sumamente importante, porque de esa manera es como los símbolos que nosotros estamos utilizando en este particular relato, por ejemplo, el símbolo de la araña, pues es el símbolo de lo fortuito, de lo que está ahí predestinado, que no tiene una conciencia maliciosa, pero sin embargo está ahí predestinado para que afecte en la vida de las personas, ¿no? Es por eso mismo que tu cuento inicia así, ¿no? Hubo quienes culparon al destino, otros responsabilizaron a la mala suerte, pero ese en realidad fue el propio Juan Felipe Noriega quien sentenció su prematura muerte sin saber. Entonces, de alguna manera la araña se vuelve ese elemento de, de, um, de rompecabezas del destino, en donde sin ninguna maliciosidad del insecto ni volición, pues se vuelve la gente de que una persona se cruce con ella y sus destinos se unan y no sea un destino totalmente funesto, mientras que para la araña es simplemente un paseo, es un paseo tal cual, ¿no? Que se va en su oído y al final lo ve, la ve el vecino saliendo de su ataúd o tratando de salir de él. De manera que en materia de estructura, Leonardo, te lo felicito muchísimo porque todos los que han seguido estos videos pueden ver ya en un ejemplo muy concreto a qué me refiero con esta estructura de espiral y que los cuentos no van en ese sentido de primero una cosa y después la otra, después la otra, después la otra, porque cuando tendemos a ese tipo de estructuras nos perdemos en detalles o nos perdemos en cosas que son totalmente irrelevantes o que no terminan de profundizar. Por lo tanto, los cuentos se sienten muy superficiales y, y realmente no terminan de capturar al lector porque el lector no logra hacer una verdadera simpatía con los símbolos o con los personajes que se están planteando. Por eso mismo, si vamos a hablar de un parque, por ejemplo, si vamos a hablar de un personaje, pues bueno, un niño llega, perdón, era una ciudad donde un niño vivía, era el parque al que este niño frecuentaba. En este parque, este niño tenía particulares, estoy hablando de un ejemplo en general, ¿no? Y siempre que el niño iba a este parque, imaginaba ciertas cosas que usualmente no solía imaginar. Entonces, cuando regresaba a su parque, ese parque quedaba en la memoria. Y por lo tanto, al día siguiente, cuando fue a la escuela, se topó de que un personaje, de que uno de sus compañeros vino vestido como uno de los personajes que solía imaginar en aquel parque. Entonces los símbolos del parque del niño empiezan a cobrar profundidad porque como lectores nos identificamos con aquello que se está narrando, porque cada vez que nosotros introducimos un nuevo elemento a la narración, el lector necesita empatizar con él, necesita aprehenderlo para tratar de comprender por qué ese elemento tiene relevancia. Si tiene relevancia,
Si tiene profundidad es porque adquirió una relevancia simbólica. Y esa relevancia simbólica se la damos cuando una cosa realmente quiere decir otra. Por ejemplo, esa arañita jugando en el techo, pues bueno, lo que nos está diciendo tu cuento, Leonardo, es que es la voz del destino, ¿no? De alguna manera. Y, y en otro caso, por ejemplo, si esa araña no hubiese caído y simplemente lo hubieses mencionado, pues no tendría ninguna profundidad y muy probablemente hubiese sido simplemente una digresión del cuento, es decir, algo que mencionamos y que puede ser omitido, porque tanto puede ser una araña como puede ser un árbol, lo que esté viendo ese personaje, pero en cuanto regresas la araña al relato y se cobra esa relevancia, entonces esa araña deja de ser una araña y se vuelve una marioneta del destino, por decirlo de alguna manera. Así que espero que esto se entienda en este sentido, este es el gran acierto que tengo. Vas por muy buen camino, Leonardo. Sigue construyendo tus textos así. Ahora, pasando a las sugerencias que te puedo dar desde, desde mi experiencia, que creo que pudiesen mejorar muchísimo tu texto y particularmente tu estilo en general. ¿Qué es el estilo? El estilo es aquello que nos caracteriza como escritores. Eh, Se dice que cada uno tiene nuestra voz propia y que eso es lo que tratamos de buscar en el arte, tanto en la música como en la danza, como en la escritura. Entonces, el estilo es aquello que nos caracteriza particularmente como escritores y que es ese sello personal que nos tiene. Realmente yo creo, esto es una posición sumamente personal, que el estilo es una larga búsqueda y requiere muchísima paciencia porque encontramos el estilo cuando somos muy fieles a nosotros y eso está alimentado con un largo camino de experiencia. Muchas veces esas cosas o no se logra una o no se logra la otra. Podemos ser muy fieles a nosotros mismos, pero si nos hacen falta lecturas y realmente no sabemos muy bien cómo nutrirnos de técnicas literarias para ejercer nuestro estilo, pues bueno, eso no podrá ser. Podremos ser muy honestos con nosotros mismos, pero ¿cómo vamos a transmitir ese mensaje hacia otros ojos, hacia otro ojo imaginario? Pues nos van a faltar elementos, de manera que el estilo, tanto la técnica como la técnica, son dos cosas que requieren paciencia para completarse en el tiempo. Yo siento que en materia de estilo, Leonardo, lo primero que te podría decir es que hay muchas cosas que pudiesen ser dichos de una manera mucho más simple y que el lector agradecería y que están de alguna manera embrolladas. Por ejemplo, la rutinaria escena protagonizada por la furgoneta oxidada del vecino alejándose con dificultad pasmosa mientras producía el extenuante ruido de una locomotora anacrónica a la luz de las últimas estrellas. Eh, la, la, ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Que la camioneta hacía mucho ruido, en pocas palabras, y que el ruido era desagradable. Por un lado entiendo esta tentación de en la literatura tratar de adornar la prosa con el fin pues, de mostrar un vocabulario más amplio, de mostrar ideas un poco más complejas, de buscar el adorno de las palabras. En ese sentido, por un lado lo entiendo, pero citando a uno de los grandes maestros como es Jorge Luis Borges, discúlpeme si hablo mucho de él, pero realmente es un gran ejemplo de la literatura, es él siendo uno de los escritores más complejos, siempre dijo, tengo una idea y busco la manera más sencilla de decirla. Y siempre él hablando del infinito, hablando del tiempo, hablando de los laberintos, hablando de los laberintos de la razón, hablando de la impermanencia de la materia, hablando del espacio, etcétera. Por supuesto que sus textos y sus ideas son complejas, pero él busca la manera más sencilla de decirlos. Por lo tanto, pudiese parecer que su estilo tiene cierta complejidad, pero realmente su intención, más que darle un adorno
irrelevante al texto, lo que está buscando es tratar de hacerlo, tratar de darle la sencillez necesaria o la sencillez absoluta para que una idea sea fácilmente digerida por el lector. Yo siento que en materia de estilo, Leonardo, tiendes a generar esta, esta sobreadornación, no sé si esa idea o esa palabra puede existir, pero creo que se entiende, de ideas que en realidad son muy sencillas, pero que en materia de prosa se ocultan sobre esta floritura. Por ejemplo, el ascenso con esperanza de encontrar la ayuda femenina lo antes posible. La ayuda de su madre, ¿no? Eso como de la ayuda femenina, realmente, ¿cuándo es que tú mismo has dicho la ayuda femenina en lugar de decir mi madre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente en materia de estilo lo entiendo, como las ganas de, de adornar, de cambiar, de darle este juego a la prosa para que no sea repetitiva o no sea burda o no sea sumamente común o normal. Pero sin embargo, no sé si realmente eso esté jugando a tu favor. Por ejemplo, eh, ahorita voy a regresar a estas anotaciones. En un infructífero intento de escape. ¿Por qué marqué esto? Las patas de la araña sujetando el pabellón auricular de la... Eso, ¿no? Las esperadas patas de la araña sujetando el pabellón auricular del difunto en un fructífero intento de escape. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Es que la araña está saliendo de su oído. Por supuesto que no estoy diciendo que lo digas tal cual como yo te lo estoy diciendo, pero indudablemente esta floritura no sé si está funcionando a favor del texto. Por ejemplo, tras el espejo, la octogenaria senil, la madre, tras el esperado silencio, Catalina confesó, ya se le estaban saliendo. Por ejemplo, tienes este párrafo que señalé que es muy bueno, en donde, en donde se dice, ¿no? ¿Por qué el señor Catalino, y profundizó, por qué la madre del señor Catalino debía llamado tal? Concluye infantilmente que la madre se debería forzosamente llamarse Catalina. Estos párrafos son increíbles, son buenísimos. Son lo que le dan esta vida al texto y también le dan esta personalidad. Con esto, me imagino mucho más a esos personajes, a Catalino y a Catalina, que si me describieras minuciosamente cómo vienen vestidos. A menos de que cómo vienen vestidos describieran profundamente su psicología. Pero aquí ya me está diciendo pues que la madre es una total falta de imaginación que le puso de la misma manera a su hijo y que al mismo tiempo el personaje ya los conoce un poco, por eso se aventura a decir estas cosas. Entonces, la octogenaria senil, ¿por qué no mejor utilizar Catalina? ¿No? ¿Dónde más? Esto abunda en el texto, ¿no? La, la, por ejemplo, entonces sonrió ya aliviado, ya despojado de toda preocupación. Si sonrió aliviado, ya no hace falta decir despojado de toda preocupación, ¿no? En efecto, durante la vigilia vespertina, también siento que es un poco, en efecto, durante la mañana, escuchó a su mamá entonar la cocina, o las ancestrales canciones del fin de semana mientras preparaban el acostumbrado desayuno dominical. O sea, lo que estás diciendo es que su mamá está preparando el desayuno, en pocas palabras. Entonces, mientras más se adorne y tiendes muchísimo hacia el adjetivo, hacia adjetivar. Entonces, en pocas palabras, Leonardo, yo lo que te sugeriría es ve hacia lo sencillo. Si la imagen es que la mamá está preparando el desayuno como de costumbre, trátalo de decir de esa manera. Y si el texto sigue teniendo relevancia, le estás ayudando increíblemente al lector a clavarse en su mundo, a sumergirse en tu imaginación. Porque cuando yo leo en efecto, durante la vigilia vespertina, escuchó a su mamá entonar las canciones de en la cocina, las ancestrales canciones en fin de semana, mientras
por ancestrales canciones, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A que son canciones que vienen desde nuestros ancestros, que son melodías que vienen de una cultura insospechablemente antigua? ¿O te refieres a que son las canciones desde las cuales él ha escuchado siempre y continuamente desde pequeño? Porque si es en el segundo caso, pues valdría mucho más la pena decirlo de esa manera. En efecto, durante la mañana escuchó a su mamá entonar las mismas canciones de siempre, mientras preparaba el mismo desayuno de siempre, ¿no? Entonces, eso ya me habla un poquito más me traduce la imagen. No es que lo digas de esa manera, te lo estoy tratando de sobresimplificar para que el texto tenga mucho más sencillez imaginativa. Es decir, que el lector pueda imaginarse mucho más sencillamente lo que estás tratando de transmitir. Eso es en materia de estilo lo que te recomendaría. Veo que esto es algo que seguramente tiendes hacia tu prosa, al hecho de buscar maneras y florituras de decir cosas por la tentación que nos causa el mostrar un lenguaje mucho más eh, hábil, mostrar un conocimiento, mostrar un léxico mucho más prolífico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí, más que mostrar un léxico prolífico, lo que intentamos con la literatura es transmitir no es lo que nuestro ojo imaginario está viendo de la manera más eficazmente posible hacia el lector. Que si, Leonardo, yo siento que si haces este mismo ejercicio, que si traduces este mismo cuento a un lenguaje que es mucho más sencillo de comprender, el texto va a crecer muchísimo, muchísimo. A pesar de que suene un poco burdo y demás, ahí es sí tratar un poco de encontrar esa manera de enriquecerlo, pero de una manera más poética. Por ejemplo, si alguna vez has leído a Juan Rulfo, es el mejor ejemplo. Como un lenguaje totalmente ordinario, que pareciera ordinario, de la gente común, es una elaboración increíblemente poética. Entonces, en ese sentido, las literaturas se vuelve arte, las palabras se vuelven arte, más que a través de conjurar un lenguaje complejo para tratar de alguna manera como de deslumbrar al lector de alguna manera. Realmente cuando se cae en la sencillez y llega a lo poético, para mí esa es una de las mayores expresiones del arte. Hay otras cosas que, por ejemplo, sí podemos ser un poco más evocativos o juguetones con el léxico, como por ejemplo cuando la madre lo cacha, ¿no? Discusión después de ella cometió la imprudencia de ingresar al dormitorio sin previo aviso durante la madrugada. Descubrieron en fragancia admirando videos de sensuales morenas desnudas en su ordenador mientras se apaciguaba la testosterona. Creo que de todas maneras es un poco muchas palabras. Por ejemplo, estos adjetivos yo los quitaría. Admirando videos de morenas es suficiente en su ordenador. Ya nuestro ojo imaginativo como lectores, completamos la imagen. O sea, si la madre está entrando al cuarto y está cachando en flagrancia a su hijo adolescente viendo morenas, nosotros ya con nuestro ojo imaginario completamos la imagen vis- no vistiendo no es la palabra en este caso, ¿no? Pero complementamos la imagen eh, sabiendo que está viendo pornografía, en pocas palabras, ¿no? No hace falta explicarlo de otra manera. Entonces, aquí sí nos podemos dar un poquito el lujo de no decir, bueno, lo cachó masturbándose, se podría decir. Pero en ese caso, sí me gusta tener un poquito más de tacto para que la imagen sea un poquito más juguetona y no sea tan directo en temas que pudiesen fácilmente caer en el mal, o si no se utilizan bien, fácilmente pueden caer en el mal gusto. Entonces, esto es una manera de volverlo hacia el buen gusto, de volverlo hacia lo cómico, de volverlo hacia lo juguetón, que siempre el lector agradece. Esto no quiere decir que no se pueda hablar de manera directa sobre esos temas, por supuesto, no, solamente es fácil caer en el mal gusto. Y, y bueno, esto es una buena manera de hacerlo. Te digo, también creo que es demasiadas palabras
Pero bueno, mientras se apacigua, esto es lo que me gustó, apaciguar la testosterona, me parece una bonita manera de decirlo, más, que se estaba masturbando en pocas palabras, ¿no? Entonces, esta mantendría esto y vería cómo hacer lo demás un poquito más sencillo. Bien, esto en materia de estilo, realmente si volvemos a revisar el texto, está lleno de este tipo de florituras que yo sí te sugeriría hacer el intento, Leonardo, de limpiar este texto de ellas y ver qué te queda. Y, y si me pudieses mandar eso, con mucho gusto lo volvería a analizar porque estoy casi seguro que el texto crecería muchísimo, ¿no? Por ejemplo, sigo viendo todos estos, sigo viendo todos estos adjetivos, ¿no? Fatídico impacto. Esta me gustó mucho la imagen de cómo cae y se quiebra el cuello en tres, muy buena. También la del adolescente en la introducción, se encontraba despierto desde antes de las como de costumbre, con las manos cruzadas de las estructuras, me lo imaginé perfecto. Después, en materia, ahora pasando al personaje, quizá yo agregaría desde un principio su peso, porque después salta un poco sorpresivamente, quizás eso es ahí en materia de espiral, algo que agregaría desde el principio, para que después el peso cobra relevancia, porque cae en él, y porque su madre no lo puede llevar hacia la... Él se dice que su madre no lo pudo haber llevado la, de la sala a su habitación, o no recuerdo dónde estaba, del estudio a su habitación, por su peso. Entonces yo lo mencionaría desde el principio para que después cuando vuelva a él, y el lector diga, ah, claro, su peso tiene relevancia, ya se familiarizó con él. Otra cosa es su edad. Yo no me lo imaginé de la edad a la que termina siendo. Entonces, si eso pudiese también estar desde el principio, que es un adolescente y un estudiante que tiene 110 kilos, me parece, desde el principio quizá ayudaría de una manera muy sutil, sin caer en lo descriptivo, pero eso, ¿no? Observa, por ejemplo, una manera muy sencilla que podría ser es cuando dices que se voltea, ¿no? Desde, ¿dónde está? Observaba como una pequeña araña. Y después se voltea para la derecha, después se voltea para la izquierda. Pero podrías decir eso, ¿no? Cuando se volteó para la izquierda, em, costándole sus 110 kilos, costándole mover sus 110 kilos, costándole un suspiro el mover sus 110 kilos de lado o lo que sea, entonces ya no los podemos imaginar mucho más sencillo y desde el principio al personaje en su totalidad, ¿no? Todos estos son, no los tienes que hacer así, son ejemplos que bueno, si fuese mi texto, evidentemente me tomaría su tiempo para descifrar cuál es dónde y cuál es el momento para meterlo, ¿no? Ahora, en materia, Leonardo, de argumento, hay algo que sale, son las señalaciones un poco son las señalaciones rojas. Bueno, rápidamente regresando al otro, por ejemplo, mientras producía el extenuante ritmo de una locomotora crónica a la luz de las últimas estrellas, eso definitivamente no lo comprendo. No sé a qué te refieres con a la luz de las últimas estrellas. Pero bueno, solamente para hacer este pequeño acento en el tema de estilo. Ahora, en materia del argumento central, hay que tener cuidado en mantener la unicidad y el peso de ese centro gravitacional que está haciendo mover todo tu relato. ¿Cuál es el centro gravitacional que está haciendo mover todo tu relato? La relación entre los pequeños infortunios, perdón, entre las pequeñas, entre los pequeños aconteceres cotidianos, con la relación de los grandes infortunios. Es básicamente ahora sí con la paleta con la que Dios pinta la vida, ¿no? Este hecho de cómo si yo decido salir un minuto más tarde, eso puede desembocar en una tragedia. Y esa pequeña hilación
de causalidades es uno de los grandes misterios por los cuales existimos, el cómo es posible que exactamente porque salí, porque di la vuelta en esta calle, conocí a esta persona que terminaría cambiando mi vida, o la razón por la cual decidí desayunar media hora después fue que tuve un trágico accidente, etcétera. Esa hilación de eventos es absolutamente imposible racionalizar y de la cual está construida la vida, para mí es el centro de este cuento. Y lo dices desde el principio. Hubo quienes culparon, por eso el principio es muy bueno. Hubo quienes culparon al destino, otros responsabilizaron a la mala suerte. Pero en realidad fue el propio Juan Felipe Noriega quien sentenció su prematura muerte sin saberlo. Ese es el centro, eso es lo que yo preservaría del texto. ¿Por qué después te desvías de este tema? Por la razón de que finalmente nos damos cuenta que no es Juan Felipe Noriega quien sentenció su propia muerte sin saberlo, sino ahí metes a una especie de espectro, el espectro más temido por la especie humana, que también es otra vez no se termina. Yo cuando leí eso no terminé. Hasta una segunda lectura ya pude comprender que literalmente fue un fantasma quien cargó a 110 kilos, lo vistió, le puso su pijama, todo para que en ese momento hiciera lo que tuviera que hacer. Pero es un poco raro porque a pesar de que lo mueve a su cama, finalmente no es en su cama donde se da, ¿o sí? No, porque está enfrente de está en la sala viendo sus papeles que no terminó de mandar hacia su profesor. Entonces, realmente a mí me parece que lo del espectro es totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque de lo que estás hablando es de estos pequeños infortunios y me estás tratando de decir cómo es que Juan Felipe Noriega tuvo una eludible cita con una araña y finalmente que esa araña representaría su propia muerte al simplemente estar haciendo lo que normalmente hace y por culpa de una furgoneta del vecino es que termina causándole la muerte. Entonces, que hayas introducido aquí el aspecto fantástico me parece un poco innecesario porque siento que no le no contribuye al texto, lo hace un poco más confuso, cae en lo inverosímil y además te aleja del mensaje, porque últimamente ya no se trata realmente entonces de la abolición de Felipe Noriega que él mismo se está llevando hacia su propia tumba, sino más bien de un espectro que quién sabe quién es, que no se termina de determinar, que realmente es él, un poco el juego, el, un poco su juego a un plano superior o distinto astral, el quien llevó a Felipe Noriega hacia allá. Y al final acabas terminando, y al final ahí se conecta muy, a mi manera, a mi punto de ver, ese es el más grande acierto del texto. La escena final en donde va Catalino y Catalino le dice a Catalina, deberías de cambiar ya esta furgoneta porque pudiese estar despertando a la gente en la mañana. Ahí es cuando realmente nos damos cuenta que todo este cuento está, o sea, ni fue la araña, ni fue tal, ni fue la decisión del vecino de tener una camioneta vieja que prende en las mañanas, que está despertando al adolescente y que eso lo conllevó hacia su muerte. Y Catalina en ese momento se da cuenta de esa mágica relación en un momento, pero sin realmente entenderla del todo, simplemente la intuye como una especie de premonición de decir, siento que Catalino, ya deberías de estar haciendo algo con respecto a esto. Entonces, ¿es el espectro o es Catalina o es Juan Noriega? No lo sé. Definitivamente yo quitaría lo del tema del espectro porque siento que no ayuda. El hecho de si se fue o no a su cama y se arropó y fue su mamá o no fue su mamá, creo que eso sobra totalmente al texto, es una digresión, es algo que no termina de regresar la espiral. Si te mencionas, si te fijas, y esto es muy claro el ejemplo, como todo tu texto va girando en espirales que van volviendo y haciendo profundizando el mensaje, excepto el espectro de repente aparece, pero nunca vuelves a él, nunca estuvo desde antes y realmente no está terminado de explicar bien qué hace ahí en la historia. Entonces, yo definitivamente eso lo quitaría o le daría la importancia que tiene, pero desde el principio. Entonces, en el momento en el que lo vuelves a mencionar, pues bueno, ya sabemos que está la mamá, que está el hijo, que están los vecinos, que está la araña y que está Felipe Noriega. Pero a mi modo de ver, entre más elementos, más tiempo para desarrollarlos necesitas y este cuento ya funciona con los elementos que tienes. Entonces, entre más quites la paja, más puro va a ser el mensaje y más contundente va a ser el texto, porque tu texto es muy contundente y ese es el gran acierto que tiene.
Entonces, ahí la cuestión. Realmente, Felipe, esto es el material del argumento. ¿Realmente Juan Felipe Noriega es quien sentencia su muerte sin saberlo o son los vecinos? Porque si es Juan Felipe Noriega, entonces ya no es el mensaje, aunque no, esto ya son minuciosidades, pero realmente es aquí cuando hay que pensar si estamos siendo fieles a lo que queremos decir o a nuestra primera intuición del texto. Pero una vez concluido, como ya lo tienes hecho, que el principio es muy bueno, el final es muy bueno y súper contundente, entonces, ¿cómo realmente ya quitar la paja para vincularlo bien? No es Juan Felipe Noé quien sentenció su prematura muerte sin saberlo. Realmente al final del texto nos damos cuenta que fue el vecino con su vieja furgoneta la que sentenció la muerte de Juan Felipe Noriega, porque justamente coincidió que esa acción hiciera que se alineara como una constelación la araña, Juan Felipe, su muerte y además el ineludible encuentro, ¿no? Eh, Eso en materia de argumento, tener cuidado con este tipo de cosas porque hay que ser lo más claros posibles con el lector. Nuestro trabajo como escritores es eso, ser lo más claro posibles con el lector. Eso no quiere decirse darle todo darle todo en la boca. Si hay que ser sugerente, ser sugerente de la manera más clara posible con el lector. Si hay que ser juguetón de la manera más clara posible con el lector. Si hay que ser contundente de la manera más clara posible con el lector. Pero evitar el tratar de dar rodeos, tratarlo de perder, por el hecho de que nosotros mismos, sin concientizar que nosotros mismos quizá estamos un poquito perdidos en nuestro mensaje original. Pero esto se corrige muy, muy, muy sencillamente. Es nada más darle un repasón. Volver a decir, fue el propio Juan Felipe Noriega que no supo que su muerte estaba sentenciada por causas ajenas o lo que sea, ¿no? Ese es el tipo de cosas que bueno, van a unir al texto y darle mucha mayor contundencia. Y cositas. Por ejemplo, Juan Felipe pensó al principio que se trataba de una simple comezón, cuando le cae la araña al oído. Yo no sé si alguna vez a la gente que nos está viendo le ha caído algo en el oído, pero cuando te cae algo en el oído no lo confundes con una simple comezón. Algo en el oído es instintivo, rápido, no te lo quieres quitar inmediatamente. Entonces tener un poquito de cuidado también con las reacciones de nuestros personajes, que sean lo más verosímiles posibles, porque si te cae una araña en el oído, te prometo que no te vas a detener a decir, ah, será una comezón, o sea, inmediatamente lo sientes, lo quieres quitar, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo de detalles. Esto, ¿no? Su presencia, madre, hijo, logró esto, lo marqué porque realmente no, siento que no hace falta ese elemento en el cuento. Su suerte estaba hecha de toda cuestión de tiempo y circunstancia. O sea, entiendo que el espectro es el que está realmente moviendo las piezas de fondo, pero no, realmente no es el espectro, es la vida misma, es Dios, es el extraño misterio que une causas con consecuencias y es esto del efecto mariposa, ¿no? Que dice que un aleteo puede causar un aleteo de una mariposa en, no vi la película, pero creo que si algunos de ustedes la vieron, esta idea de que el aleteo de una mariposa en América puede causar un tsunami en Japón, ¿no? Esa extraña relación de causa-efectos que tiene la vida de lo que trata tu cuento y eso es maravilloso, es por eso que es sumamente bonito y sumamente contundente tu cuento. Entonces, meter un espectro creo que no. Trataba del elemental encuentro universal. Son ese tipo de oraciones las que ¿cuál encuentro universal? O sea, todos tenemos un encuentro universal con un espectro que nos va a llevar de nuestra cama, nuestra sala, nos va a arropar y nos va a poner a dormir. No es tan universal ese encuentro. Y esa cita particularmente no se siente particularmente ineludible. Con la araña con la araña es totalmente ineludible. Logras transmitir eso, pero el espectro no mucho.
Otra de estas cosas, ¿no? Tampoco tuvo oportunidad de saborear las sagradas empanadas de pollo guisadas por su madre, cuyos gritos desconsolados alertaron a los vecinos de la desgracia consumada y la injusticia que supone morir virgen antes de los 20 años. Aquí tener cuidado porque pues estás hablando de la madre, entonces, no, cuyos gritos desconsolados, la desgracia consumada, ¿no? Esto es otra vez como este tipo de sobreadjetivación. Tener en cuenta está el cuello irremediablemente roto, ¿no? Todas estas, regreso un poquito al tema del estilo, realmente está, el texto abunda en este tipo de detalles. Cualquiera que lo vuelva a leer, para que se dé cuenta, este tipo de cosas que realmente preguntarse, ¿es necesario decir que el cuello está irremediablemente roto? O con el cuello roto en tres, entendamos que ya está irremediablemente roto. Entonces, esas cuestiones de estilo, que es, puedes decir lo mismo con menos, y variablemente yo elegiría, por lo menos en un principio, decir las cosas con menos. Ya después, si verdaderamente es un desarrollo de tu estilo, como Cortázar, que en lugar de decir una persona caminaba, dice cosas como en Rayuela, porque hay muchos Cortázar en Cortázar. Pero en Rayuela, en lugar de decir una persona caminaba, dice un bípedo desplumado que sin pico y con cabellos en lugar de, con brazos y con codos en lugar de alas, para decir una persona caminaba. A mí no me gusta ese tipo de cosas, pero bueno, Cortázar lo ejecuta a su manera, lo ejecuta muy bien. Eh, si yo tuviera una conversación con Cortázar, le diría que particularmente yo cambiaría eso de su estilo, pero bueno, Cortázar es Cortázar y es Cortázar porque definitivamente escogió cada una de sus palabras con sumo cuidado y su estilo lo trabajó profundamente. Entonces, si es una decisión ya muy consciente, el verdaderamente empezar a desarrollar este estilo un poco más intrincado y de, de un uso exacerbado de los adjetivos, bien, pero hazlo conscientemente. Lo primero que te recomendaría antes de llegar ahí es lógralo sin todo eso. Y una vez que lo logres, vas a ir agregando, pero ya mucho más concienzudamente. Va a ayudar muchísimo a tus textos y a tu literatura, estoy completamente seguro, aunque recuerda, tú eres el que tienes la última. Y bueno, esto, ¿no? La injusticia que supone morir virgen antes de los 20 años, pues realmente no creo que su madre esté llorando porque su hijo murió virgen. Eh, la madre está quebrada porque su hijo murió, no creo que esté pensando, ay, y era virgen, y además de todo era virgen. Son el tipo de cosas que son chuscas, pero que podrías meter en otro momento, por ejemplo, al principio, como un detalle ahí pequeño del personaje, para que nos vayamos familiarizando con ese adolescente que tiene sobrepeso, que vive con su madre, que es bastante perezoso, que vive como en una especie de vida rutinaria, en una relación un poco tóxica con la madre devoradora, que se ve que además lo consiente muchísimo. Todo este tipo de cosas que se ven sin decirlas. Y es ahí cuando se pesca la entrelínea, cuando nosotros como lectores podemos suponer todo eso con pequeñas imágenes o pequeños símbolos que plantea, es cuando verdaderamente hemos pescado algo de literatura. Entonces, en ese sentido, la construcción del texto es muy buena, únicamente en materia de estilo y de congruencia interna. Hay pequeñas cosas que yo haría para ajustar, como quitar el tema del espectro, como volver a hacer el texto, pero quitando todos los adjetivos que pasa, dale una checada a todos los adjetivos y pregúntate, ¿es necesario o el texto puede funcionar sin él? Y si puede funcionar sin él, los quitaría y después le volvería a dar una leída. Si te gusta más el texto después de todo esto, me alegra, ojalá me alegra haber servido para eso. Y si no te gusta, dices, no, esto no está funcionando por X o Y, quédate con tu estilo. ¿No? Esto solamente es mi opinión. Creo que definitivamente podría funcionar, pero quien tiene la última palabra eres tú. Y bueno, estos en verde los marqué porque me gustaron mucho, ¿no? El final me parece genial. Entonces, tener cuidado con el estilo, no sobreadjetivar, decir las cosas a la manera más sencilla para que el lector las pueda leer, sobre todo si es algo realmente sencillo, si estás diciendo que la mamá está haciendo los típicos huevos
mañana. Funciona más decir eso que darle toda esa vuelta de el ancestral desayuno cuyo rutina persistente está marcada en el rutinario perpetuo del calendario, o sea, todas esas cosas que realmente son un poquito darle vueltas, algo que es muy sencillo y que puede ser dicho de manera sencilla, hacerlo de manera sencilla. Número dos, el tema del argumento. Quitaría definitivamente el tema del espectro, que siento que no le agrega al texto, sino más bien le resta. Y nada más encuadrar esa primera frase con el sentido verdaderamente del texto, que es quién está ocasionando, cuál fue el ineludible cuento de Felipe Noriega. ¿Es la araña o es la furgoneta o qué es? Y eso nada más la primera línea para que no, para que tenga congruencia lo que está planteando el texto con lo que se está desarrollando en el texto con lo que se plantea en... Eh, esas son las dos cosas que y la tercera nada más, quizá un poquito como sugerencia, describir bien al personaje desde el inicio. Que desde el inicio veamos que tiene sobrepeso, que es un adolescente que vive con su madre, para que después no caigan como de sorpresa. Yo me imaginé primero a otro personaje del que terminó siendo. Entonces, si desde un principio me puedes ayudar a imaginarme tal cuál es la situación de Felipe Noriega, que es este adolescente perezoso, que está tirando eh, la flojera desde las 6 de la mañana porque no puede dormir por el vecino, desde ahí ya me lo quiero imaginar tal cual como lo estás viendo tú, para que el texto adquiera esta espiralidad cuando esos detalles se vuelvan relevantes y porque va a funcionar mucho mejor en tu texto en general. Entonces, esto es el texto de Leonardo, muy bueno, te felicito, porque lo más difícil lo tienes, que es la estructura, y es la estructura y la contundencia. Lo demás son solo detalles que seguramente de trabajar con tu prosa, porque se ve que escribes, Leonardo, se ve que sí es algo que haces, que te gusta, se ve que lees, eh, y se ve que tiendes así este estilo un poco irónico, chusco, que es súper agradable y muy bonito cuando se pule, cuando se logra. Entonces, no quites el dedo del renglón, vas por muy buen camino. Me gustó muchísimo tu texto. Siento que pulido y quitando las cosas innecesarias puede ser un gran. Entonces, esto es todo. A los que están aquí, bueno, no olviden para las siguientes actualizaciones suscribirse, activar las notificaciones para que reciban las actualizaciones del canal. Voy a también subir un poco de mis textos para en esta lista, en esta audioteca o perdón, en esta biblioteca que estoy tratando de construir con el canal para que haya muchos recursos para escritores. También quiero poner un poco de mi obra para que la gente se familiarice con ella. Y pues bueno, mucha, yo creo que una de las cosas primordiales en torno a buscar un maestro es el que te guste, lo que el maestro hace, porque bueno, hay infinitos gurús en el internet por todas partes, pero ¿dónde está su obra? ¿Qué es lo que ellos hacen? Y nos gusta o no nos gusta antes de que nos hable de cómo escribir. Entonces, bien, también para que conozcan mi obra, vean si les gusta y si les gusta, bien, pues les voy a tratar de decir con toda la mayor honestidad qué es lo que he aprendido en este tiempo y qué es lo que puedo recomendarles a ustedes para que también sus textos crezcan y sigamos armando esta comunidad en conjunto de escritura creativa. Así que voy a subir un pequeño cuentito que muchos de ustedes ya han visto y han leído, he incorporado en otros videos, pero bien, para tener también una sección con mi obra en el momento en el que la siga, para que cualquiera persona que esté interesada en ella, pues bueno, también se pueda meter a ver mi trabajo y determine si le gusta, si vale la pena seguir escuchando. Y, y bien, pues sí, eso es lo que siento con respecto a encontrar maestros en tema del arte. Eh, Particularmente siento que es una de las mejores formas de aprender. Encontrar a alguien que más que ir a una escuela y más que etcétera, juntarte con alguien que sepa hacer bien la profesión y que él tenga la benevolencia de enseñarte y de ahí al real. Ustedes mismos van a saber cuando ya absorben lo suficiente
Y un maestro pues, puede incluso no estar presente o no estar en vida. Por ejemplo, si alguno de ustedes se identifica con la literatura de Cortázar y se da cuenta que de ahí tiene que aprender, métanse y como hacemos en este canal, extraigan todos los recursos posibles. Y si encuentran a alguien que además esté en vida y que tenga un proceso y que ya haya pasado un camino y que tenga las ganas y la benevolencia, es muy importante la benevolencia de ayudar. Péguense péguense a los maestros. Es la música, en la danza, en el arte. Yo creo que el 90% de los grandes autores han buscado maestros, se han juntado con sus semejantes y han mantenido ese camino de aprendizaje siempre muy, más que irlo a buscar una escuela, ma- ma- más que ir a buscar una escuela, siento que es mucho más importante buscar maestros. Y cuando lo encuentras, este, cuando los encuentras y te sirve, de ahí hay mucho que sacar. Entonces, no duden en juntarse con sus semejantes en torno a la literatura, no duden en encontrar maestros que les guste su literatura y que bueno, estén interesados en enseñar. Y de ahí realmente el camino todo es en acento. Así que bien, esto es el video de hoy. Espero les haya ayudado tanto a ti, Leonardo, como a la comunidad en general. Y les mando un fraternal abrazo. Este es de cómo escribir, el lugar correcto para las personas equivocadas.